Es un mito que el talento, el dinero y la nómina más alta garantizan la gloria en el béisbol. En la historia moderna de las grandes ligas, los equipos con el presupuesto más inflado, que han llegado a estar abajo 3-2 en la Serie Mundial, en su propia casa, pierden el 85% de las veces. Una estadística brutal que anula la lógica de los favoritos y que ignora la magnitud real del fracaso. Esta es la cruda realidad que los Dodgers de Los Ángeles, el equipo de los $250 millones en talento ofensivo, enfrentaron tras la devastadora derrota en el quinto partido. Un resultado que ha silenciado a la ciudad de las estrellas y ha puesto en duda todo el proyecto. Esta es la verdad incómoda que debemos desglosar, la perspectiva necesaria para entender el abismo en el que se encuentran los campeones y el tipo de análisis quirúrgico que entregamos aquí, en Tries 19, Béisbol Mundo Noticias. Tras caer en el quinto juego de esta serie mundial, la franquicia más rica del béisbol se encontró tambaleándose al borde de la eliminación. Su sueño de campeonato mundial, reducido a una tenue luz parpadeante azotada por el viento. Un hilo de esperanza que pende sobre el vacío. La humillación de haber perdido 2 juegos consecutivos en casa, después de haber dominado la temporada regular, era tangible, una capa fría de decepción que cubría el Dodger Stadium. El marcador final, un reflejo amargo de una noche llena de errores tácticos y bates silenciados, obligó a los Dodgers a empacar sus maletas y viajar a la helada hostilidad de Toronto para el sexto partido. Su destino, ahora, el abismo o la redención, se jugará a miles de kilómetros de casa. No quedaba margen para el error, ni espacio para el optimismo vacío. Para el crucial sexto partido, el de vida o muerte, los Dodgers tenían un plan desesperado, pero lógico. Enviarían a su as absoluto, el hombre destinado a ser el salvador, Yoshinobu Yamamoto, de regreso al montículo del Rogers Center, el mismo lugar donde, en el segundo juego, había ofrecido una actuación histórica de juego completo y blanqueada. Un triunfo que había servido como la única bocanada de aire fresco en esta tensa y decepcionante serie. Para los desesperados seguidores de los Dodgers, la presencia de Yamamoto en el montículo representaba el único faro de esperanza, la única razón tangible para creer en una resurrección. Si alguien podía detener a la ofensiva implacable de los Blue Jays y forzar un decisivo séptimo juego, ese era el fenómeno japonés, un lanzador cuyo repertorio y temple parecían inmunes a la presión. Sin embargo, en el estudio de Fox Sports, donde se reunían las leyendas de la postemporada para diseccionar la miseria de los Dodgers, el pesimismo ya había echado raíces profundas. David Ortiz, el legendario Big Papi, y un hombre que entendía la presión de octubre mejor que nadie, no estaba dispuesto a alimentar ese optimismo frágil. Su análisis, entregado con la franqueza brutal de un veterano de 1000 batallas, era un golpe de realidad, una inyección de escepticismo que perforaba la burbuja de la fe ciega. El enfoque de Ortiz se centró no en la capacidad probada de Yamamoto, sino en la aterradora e inexplicable inercia de la ofensiva angelina. Si bien reconocía la necesidad absoluta de que Yamamoto volviera a dominar, insistía en que la victoria no residía en el brazo de un solo hombre, sino en la responsabilidad colectiva del equipo de anotar carreras. Su argumento era ineludiblemente lógico, una ley fundamental del béisbol que los Dodgers parecían haber olvidado. La mejor ofensiva no puede ganar sin un buen picheo, y el mejor picheo, por histórico que sea, no puede ganar si no hay carreras que lo respalden. La mirada de Ortiz se desvió del montículo y del héroe que estaba por subir a él, Yamamoto.
para posarse sobre la alineación silenciada de los Dodgers, una colección de estrellas multimillonarias que se habían encogido bajo las luces de la postemporada. Sí, los Dodgers tienen a Yamamoto, declaró Ortiz con voz grave y un tono de frustración apenas contenida. Pero tienen que anotar carreras. Ese es su mayor problema. Esta simple y contundente afirmación de David Ortiz apuntaba directamente al corazón de la crisis de los Dodgers, una dolencia que no podía curarse solo con la excelencia del picheo. El problema era la falta de producción, la parálisis que había afectado a sus bateadores más cruciales en el momento más inoportuno, la implosión ofensiva de quienes se esperaba que fueran los motores del equipo. Y el epicentro de esa crisis, el agujero negro que estaba absorbiendo toda la energía del equipo, era su superestrella, Mookie Betts. La postemporada de Betts había sido, en una palabra, catastrófica. Un jugador que había brillado con luz propia durante la temporada regular, un candidato al MVP con números astronómicos, se había transformado en un fantasma, incapaz de producir, de encender la chispa, de ser el líder ofensivo que se esperaba de él. Ortiz, que había visto innumerables jugadores enfrentarse a este tipo de demonios en octubre, percibió la agonía del astro. Para mí, él sigue siendo uno de los mejores jugadores de este juego, concedió Ortiz, suavizando la crítica con un respeto sincero. Pero se le nota, su nivel de confianza se ve muy, muy bajo en este momento. Era una apreciación cruel, pero dolorosamente precisa. El lenguaje corporal de Betts en el plato, la tensión en sus hombros, la desesperación apenas velada en sus ojos, gritaban una falta de seguridad que era ajena a un jugador de su calibre. La serie lo estaba devorando vivo. La declaración de David Ortiz actuó como el martillo que rompió el hielo sobre una verdad que todos susurraban, pero que nadie se atrevía a decir en voz alta. El fracaso de los Dodgers no era una cuestión de mala suerte o de un par de jugadas desafortunadas. Era el resultado de una implosión interna, una falla sistémica en el corazón de su ataque, simbolizada por el sufrimiento público de su estrella. La Serie Mundial se estaba deslizando entre los dedos de Los Ángeles, no por el heroísmo del oponente, sino por el silencio ensordecedor de sus propios bates. Un silencio que pesaba más que cualquier error de picheo, y que ahora convertía el sexto juego en un escenario de todo o nada, donde Yamamoto no solo debía lanzar el partido de su vida, sino que también debía confiar en que los fantasmas de la alineación de los Dodgers finalmente despertaran de su letargo. David Ortiz, con una claridad brutal, no miraba al montículo donde Yamamoto se preparaba para el juego 6. Su mirada estaba fija en la banca, apuntando al corazón inmóvil de los Dodgers, Mookie Betts. Él es, y cito a Papi, uno de los mejores jugadores que jamás han jugado a este juego, incluso ahora. Pero la evidencia era innegable. La postemporada lo había desmantelado. Ortiz percibía lo que todos veían, una superestrella atrapada en su propia cabeza. Lo ves, su nivel de confianza se ve muy, muy bajo en este momento, sentenció Ortiz, y esa evaluación, aunque dura, se convirtió en el preludio de un quiebre emocional que resonaría en todo el béisbol. Horas después de la dolorosa derrota en el Juego 5, que dejó a los Dodgers al borde del abismo, bajo el brillo implacable de las cámaras de los medios, Mookie Betts rompió el silencio. Con la mirada fija en el suelo, su voz temblaba con una franqueza que cortaba el alma. Una confesión desesperada, no de falta de esfuerzo, sino de colapso espiritual. No quiero hablar de nadie más, comenzó, luchando por contener las lágrimas. Simplemente, personalmente, fui terrible. Realmente fui horrible.
La honestidad era punzante. Admitió que ojalá fuera un problema de esfuerzo, porque eso tendría solución, pero no lo era. Por eso no tengo respuestas para esto. Era el momento en que un superhéroe admitía su derrota más profunda, sabiendo que el sueño de la Serie Mundial se apagaba al unísono con el silencio de su bate. Pero allí, en el mismo set de Fox Sports, había otra leyenda que conocía íntimamente el infierno y el cielo de la postemporada: el capitán, Derek Jeter. Su intervención fue breve, pero llevaba el peso de la historia. Una voz que entendía la esencia de los playoffs y el poder de una única noche. «Escúchame, Mookie», dijo Jeter, mirando a la cámara, transmitiendo un mensaje que cruzaba estudios, estadios y pantallas. A nadie le importa lo que pasó antes. Tienes la oportunidad de hacer algo especial en el Juego 6. Si lo consigues, nadie volverá a hablar de tus fracasos. Y esa, precisamente, era la última y más cruelmente hermosa oportunidad de este equipo. El Juego 6, en el rugiente ambiente de Toronto, se convirtió en una guerra de voluntades. Yoshinobu Yamamoto lanzó el partido de su vida, anulando a los Blue Jays durante 8 entradas perfectas, demostrando por qué era el as indiscutible. Pero su brillantez solo podría sostenerse si el espíritu roto de la ofensiva se alzaba. Inspirado por la sabiduría de Jeter y liberado por la propia humillación de su confesión, Betts golpeó. No un sencillo, sino un jonrón de 3 carreras en el cuarto inning que silenció a Canadá y empató la serie, inyectando una vida eléctrica de vuelta al cuerpo inerte de los Dodgers. El impulso había cambiado radicalmente y el terror se había transferido de Los Ángeles a Toronto. El drama se prolongó hasta el Juego 7, una batalla legendaria de ida y vuelta, donde, y aquí radica la ironía final, Dave Roberts estuvo a punto de implosionar el juego una vez más, con un relevo fallido en la 7ª entrada, enviando a un lanzador no preparado al montículo, tal como Ortiz había temido. Pero el destino ya no estaba en manos del manager, estaba en manos de los hombres que él había subestimado. Fue Shohei Ohtani, el destructor de récords, quien cerró el círculo, bateando el jonrón decisivo en la 10ª entrada, coronando la remontada más improbable en la historia reciente. Un golpe que superó los errores tácticos y la arrogancia de la gestión. Los Dodgers ganaron la Serie Mundial, no gracias a una gestión brillante, sino porque sus superestrellas se negaron a ser definidas por un momento de fracaso, cumpliendo la profecía de Jeter. Los errores de Betts fueron olvidados y solo quedó la gloria de la redención. La lección final de esta épica postemporada es que la estrategia de un manager puede preparar el campo de juego, pero el espíritu indomable de un jugador, la voluntad de Mookie Betts de levantarse después de admitir su fracaso, define el resultado final. Si esta historia te conmovió, dale a me gusta, comparte y suscríbete a 319 Béisbol Mundo Noticias para no perderte el próximo análisis detallado. Y cuéntanos en los comentarios, ¿crees que la confesión de Betts fue el verdadero punto de inflexión psicológico para los Dodgers en esta Serie Mundial?